Suba a la mínima presión. Ya podemos mover a nuestro programa regular. Bien. Las primeras descripciones del riñón, en verdad, ya reconocían su importante función en lo que coloquialmente se llama formación de la orina. Que esa es, digamos, la función coloquial. ¿Qué quiere decir coloquial? La forma más vulgar de expresar la función. Los anatomistas de antaño, ¿no es verdad?, los 1500 para adelante, describían ya los riñones, ¿no es verdad?, con su particular forma, ¿no es verdad?, y describían ya, como ustedes pueden ver en esta imagen, que era un órgano altamente irrigado. Cada microsegmento, cada segmento que daba luz a un microsegmento, como pueden ver aquí, estaba intrínsecamente en su totalidad de longitud irrigado. No había ni un segmento al que no encontremos arterias. Esto era particularmente importante porque es así como se daban cuenta, porque ¿qué se llama este tubo que comunica con la vejiga? Uréter. La uretra es abajo. Se acaba con A, es abajo. No tiene letra al final, es uréter. Entonces, el uréter, que es el que está al lado del riñón, ¿no?, desembocaba en la vejiga, y sin embargo, ya los anatomistas se daban cuenta que había alta irrigación en el riñón. Por lo tanto, cualquiera que pueda decir 2 más 2 es 4 se daba cuenta que la orina era producto de algo que hacía este riñón con la sangre. Y la verdad es que es exactamente eso. Como pueden ver aquí, este es un elaborado sistema de filtración de agua. Esto es exógeno. Sin embargo, el riñón puede hacer esto con los metabolitos que nosotros encontramos de producto de, ya sea verdaderamente un metabolito, como ¿qué metabolito? ¿Qué es un metabolito? ¿Quién puede decirme uno? La creatinina, ¿no es verdad que es un metabolito de los músculos? Tenemos la urea, que es un metabolito de las proteínas, y así, y así, y así. Pues todos esos se iban por la orina. Entonces tenemos, ¿no es verdad?, la primera función, que es el muy caso, ¿no?, que es la filtración. ¿Y qué filtra el riñón? Sin embargo, aquí hay una particularidad, ¿no es verdad? Cuando estábamos llevando metabolismo de fisiología celular, habíamos visto que la filtración se daba a través de propiedades bioquímicas, a través de las propiedades del tamaño de las moléculas y a través de propiedades del peso de las moléculas. Moléculas muy grandes o moléculas muy pesadas era muy difícil filtrarlas. Y finalmente estaba el último, que eran las cargas eléctricas. Entonces, sustancias pequeñas con cargas eléctricas adecuadas fácilmente son filtradas. Y otras moléculas, como las proteínas, por ejemplo, son difícilmente filtradas. Por lo tanto, por naturaleza, sabemos que encontrar proteínas en la sangre es anormal, pero no es tan anormal. Hay un índice normal, un índice patológico, como todo en la vida. ¿Hay sangre en la orina? Sí hay pequeñas cantidades, muy pequeñas. Pero hay un índice normal y hay un índice patológico. Ahora, ¿hay glóbulos blancos en la orina? Sí, hay un índice normal y hay un índice patológico. Todos son filtrados. ¿Listo? La filtración se da para llevar a una función secundaria y una función terciaria. Pero lo que estamos diciendo secundaria quiere decir que no es menos importante, quiere decir que es producto de esta función. La primera función, que es característica del riñón por encima de la vía digestiva, por ejemplo, es la excreción. Todo lo que se queda en la vía de filtración posteriormente se excreta. Si algo se excreta, si hay la explicación de que se excreta, quiere decir que hay un índice que corresponde a la función que es su contraparte, que es la reabsorción. Y finalmente, el último índice, que es producto del riñón intrínsecamente, que también funciona como cualquier órgano hormonal,
además de que también puede, durante la vía urinaria, perder más sustancias, la secreción. Entonces, cuando normalmente nosotros estamos hablando de que, cuando yo les digo, a ver, cuando yo les decía tromotropismo, hablábamos de la propiedad del corazón de contraerse todo al mismo tiempo. Pero si yo les digo excreción, entendemos como la función del riñón de utilizar lo filtrado y perderlo ¿dónde? En forma de orina. Entonces esas palabras tienen un significado, tanto como las funciones cardíacas tienen un significado, las funciones renales también tienen un significado. Le damos el significado de acuerdo al órgano, porque si yo excreción de la vía digestiva, ¿de qué estoy hablando? Heces fecales. Pero si estoy hablando de excreción renal, estoy hablando de orina. Perfecto, la reabsorción y la secreción. Las otras funciones, vamos a cambiar de color para que no se confundan, porque estas son las funciones renales intrínsecas, es decir, asociadas a su morfología, es decir, todo su componente, ¿no es verdad?, el que podemos determinar con inmediatez cuando hablamos del riñón, son estas. La siguiente función altamente relevante es la secreción de esta hormona. Cuando nosotros hemos llevado, ¿no es verdad?, nuestra primera clase, habíamos dicho, es un sinsentido pensar que los órganos trabajan cada uno por su cuenta. Y les voy a explicar por qué. Muy bien. Vamos a dibujar unos pulmones. Y aquí un hueso. Digamos que es un hueso. Entonces, un eritrocito. La eritropoyetina, ¿qué es? Es la hormona que estimula ¿qué cosa? Eritropoyesis. La eritropoyesis, ¿qué es la eritropoyesis? La formación de glóbulos rojos. ¿Dónde? En el ambiente de Perfecto. ¿Y cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo? ¿Bajo conteo? Falso. Porque si no, ¿por qué las personas obesas son rojas? Están alimentándose, pero entre comillas normal. Sin embargo, son rojos. ¿Cómo es? Por eso hay que ver el órgano más allá de su función. El estímulo para que haya eritropoyetina es este. Entonces se enferma esto, tiene un estímulo aquí, esto, aquí, y este tiene un estímulo que viene aquí, y este hace esto. Es un craso error estudiar al órgano por sí solo. Muy craso. Lo que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama la enfermedad en la que hay muchos glóbulos rojos? Poliglobulia, policitemia es otra cosa, la policitemia es otra cosa. Pero está bien, o sea, sí, la policitemia sí hay proliferación, pero cuando yo están diciendo policitemia, por ejemplo, digo policitemia vera, ya estoy hablando de un mecanismo. Ya está intrínseco el mecanismo. Lo que ustedes están viendo aquí, que es la poliglobulia, en este caso, ahora es un criterio diagnóstico, por ejemplo, del síndrome metabólico. A ver, por un punto entero de la nota final, ¿cómo disminuye el oxígeno en el síndrome metabólico? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Por qué tenemos un criterio hematológico en una enfermedad de insulina y ácidos grasos? No se preocupen, pero están estudiando, porque el síndrome metabólico, ¿cuál es uno de sus criterios? Perímetro abdominal. Y si tienes un perímetro abdominal muy grande, cuando te echas a dormir esa grasa se sobrepone a tu pulmón no se expande bien y... entonces el síndrome metabólico te produce poliglobulia secundaria, no primaria. Ahora sí. Para eso ser doctor, ¿no ve? Entonces, la función de la eritropoyetina, la siguiente función, muy importante. Nosotros tomamos sol porque la vitamina D, que es el colecalciferol,
Solo cuando nosotros entramos en contacto con la luz oral se vuelve 1,25-dihidroxicolecalciferol, también llamada vitamina D activada. Esta síntesis de 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿saben qué órgano la da? Entonces, no es extraño que el paciente renal tenga hipocalcemia, por si acaso. Y no es extraño que el paciente renal sea anémico. Y no es extraño que el paciente renal no orine. Y no es extraño que el paciente renal tenga edemas, porque no tiene líquidos. Entonces el paciente renal no es así de, si no le funcionan los riñones y no puede orinar. Y no es poco frecuente que el paciente renal también tenga toxicosis ureica, porque no puede, que es un claro signo de insuficiencia renal, la escarcha urémica, que en los pliegues de la cara es eritematoso, por el cristal de ácido úrico que se le va coleccionando en los codos y en los pliegues. ¿Y a qué huele el paciente? A orina, como después de los preestes, así huele a meo. El riñón es un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiere decir eso? Se encuentra. O sea, sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Pero qué significa eso? ¿Es un órgano abdominal? No, no es un órgano abdominal. Quiere decir que es un órgano que se encuentra en el tronco abdominal, pero no es un órgano del abdomen. Eso quiere decir. Por ende, los abordajes quirúrgicos, los abordajes imagenológicos y los abordajes de toda índole no se hacen por delante. Eso quiere decir. Pero ustedes ya sabían eso, ¿no? Ve, anatomistas han llevado el cuadrilátero de Greenfeld y todo lo demás en anatomía, ¿no ve? No voy a hacer mucho. El riñón tiene una particularidad aparte de su forma, que es sus medidas. Mide 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de grosor. Que sí. Eso te lo enseñan en anatomía por joder, o porque yo quiero. No, porque cuando el órgano en cuestión se inflama, mide más de 12 centímetros, y mide más de 3 centímetros, y mide más de 6 centímetros, que es un claro signo de inflamación. En cambio, cuando está atrofiado, como en la insuficiencia renal crónica, mide menos de 12 centímetros, y mide menos de 6 centímetros, y mide menos de 3 centímetros. Entonces, cuando te han dicho las medidas del riñón, era por joder. Era para que tú con un ecógrafo determines si hay un proceso inflamatorio agudo o un proceso de degradación crónico, con una imagen. Entonces, para eso sí. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, ¿no es verdad? Los riñones tienen una irrigación macroscópica y una irrigación microscópica. La microscópica es esta que vamos a trabajar en un momento más. Y la irrigación macroscópica dada por la arteria renal y la vena renal. Perfecto, no hay ninguna dificultad. Las arterias renales se distribuyen posteriormente en una que ingresa y la arteria y la que sale, que es la vena, que es la que está recogiendo el drenaje venoso. Como ustedes están viendo en esta imagen, sin embargo, la unidad funcional que corresponde, no es verdad, a nuestra nefrona, se encuentra en la periferia del riñón, es decir, esto es el centro, esto es la periferia. La periferia corresponde a la corteza renal, que es donde se encuentra la unidad funcional. La corteza renal. A la corteza renal le continúa a la nefrona le continúa el túbulo colector. Fíjense el diámetro del túbulo colector. Dentro de las unidades microscópicas es bastante grande. Ocupa toda la médula renal. El cáliz menor, que conlleva al cáliz, y la pelvis, perfecto. Entonces, aquí hay, desde que ya nos está diciendo que hay unidades que funcionan más que otras en relación al índice de filtración de sangre, que trabaja con una sustancia. ¿Con qué trabajará? Los presento. Muy bien. Como pueden ver, la irrigación del riñón, ¿no es verdad?, está ingresando por la apertura específica para el vaso sanguíneo arterial, el vaso sanguíneo venoso y el uréter. Esta unidad de ingreso y de salida se llama hilio renal. Como hay un hilio pulmonar, el ligamento en raqueta, aquí no hay ligamentos.
¿Por qué no hay ligamentos? Porque ya se encuentra suspendido por las vísceras retroabdominales, que no son muchas, y la columna vertebral y el tejido adiposo. Es por eso, por ejemplo, que las personas que tienen trastornos alimentarios como la gente que vomita, que se llama bulimia, y los que se privan de alimento, que se llama anorexia. Cuando te privas de alimento empiezas a quemar tu grasa y la grasa se acaba y genera tosis renal, caída del riñón, que es una complicación renal muy frecuente de esas dos enfermedades que se ven en la psiquiatría, por si acaso. Entonces tenemos una unidad funcional vascular y una unidad funcional profunda, que es la unidad verdaderamente funcional renal, que en conjunto trabajan para filtrar, excretar y reabsorber la sangre y sus contenidos, que son los contenidos de la sangre los que determinan las variables, las que aumenta o disminuye cuánta sangre ingresa o sale. La cantidad de sangre que ingresa al riñón utiliza este índice que se llama tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular se modifica de persona a persona, pero nosotros utilizamos valores estandarizados que equivale a 60 ml kilogramo hora, es decir, son 60 ml por cada hora que pasa, que corresponde a 1,33 ml kilogramos segundo. Porque 1,33 llega a casi 99 para la hora. Muy bien, vamos con la unidad funcional, que es la nefrona. La nefrona, no es verdad, tenemos esta distinción que corresponde a la verdadera nefrona y la continuidad a la corteza, en contraste al túbulo colector en su continuidad con la médula renal. Cada uno de estos entonces tiene una particularidad, que es que habíamos visto en fisiología general, ¿no es verdad?, que había tipos de transporte, y estos tipos de transporte están nuevamente presentes en nuestro proceso renal. El primer tipo de transporte, que se llama difusión, entonces ya sabemos cómo se absorbe el agua. Perfecto, no hay ningún problema. El segundo grupo de transporte, que ahí sí entra, digamos, la proliferación de proteínas, que corresponde a la difusión facilitada. Ahorita vamos a ver cómo funciona, en la siguiente clase vamos a ver cómo funciona la difusión facilitada. Y finalmente, el integrador de la función posterior a la función, que corresponde a las bombas sodio, potasio, sodio, cloro, lo que ustedes más rabia le tengan, para eso es. Entonces, básicamente nos está diciendo, ¿no es verdad?, que funciona de la siguiente manera, la nefrona. Hay los que se mueven por difusión simple, se entran nomás, ¿y hacia dónde se entran? Los vasos sanguíneos. Y tiene que pasar, sin embargo, por el lumen del túbulo renal, que está aquí. Todo lo que se queda aquí se pierde en forma de, y todo lo que se vuelve a la sangre se ¿Por qué se dice reabsorbe? Las sustancias que se reabsorben, tú ya las absorbiste. Agarraste y absorbiste en tus intestinos sal, glucosa, lo que ustedes más rabia le tengan, y posteriormente se salió de la vía vascular, que ya no está en el vascular, está aquí, no está en el medio en el que estaba. Sin embargo, posteriormente se volvió al cuerpo. Por eso se llama reabsorción y no absorción. Porque ahí está, no se llamaría absorción primaria y secundaria, pero no es así, porque salió del medio en el que se encontraba en su totalidad. Bien. Cuando nosotros vemos, no es verdad, tenemos primero esta unidad que corresponde a la cápsula de Bowman. Muy bien. La cápsula de Bowman le continúa, ¿no es verdad?, el tubo contorneado proximal, las descendente, las ascendente, el tubo contorneado distal, con el túbulo colector. Aquí hay una particularidad, sin embargo. Entonces, tenemos ya la unidad. Habíamos dicho unidad vascular y unidad funcional. ¿Cuál es la unidad vascular? Los vasos sanguíneos. Dentro de esos vasos sanguíneos que hemos visto macroscópico, ahora vemos microscópico, que se va a dividir. Vamos a tener una unidad de ingreso que corresponde a la arteriola. Todo lo que está en movimiento, todo estímulo que genere la respuesta inmediata se llama aferente. Y la respuesta se llama eferente. Eso es muy importante para cuando estés llevando neurología.
Entonces tenemos una arteria que es la FE. La aferente y la eferente son la misma arteria. ¿Con qué diferencia? Que ingresan aquí, hay toda una enredadera de vasos sanguíneos y le continúa a la eferente. Son el mismo vaso sanguíneo. Pero hay una particularidad. La arteriola aferente es la que va a mover las sustancias hacia el túbulo, hacia la luz del túbulo. Mientras que la arteriola eferente, como están viendo en esta imagen, está acompañando a la nefrona y al túbulo colector. Entonces, ¿cuál va a ser cuál? Va a ser una que va a estar a favor de la filtración, que va a ser la aferente. Y va a haber una que va a reabsorber lo que necesitemos, que va a ser la eferente. La aferente lleva las sustancias a que sean filtradas y la eferente acompaña todo el túbulo. Esta red es solo la arteriola eferente. Todito esto acompaña a la arteriola eferente para reabsorber lo que corresponde a reabsorber. Una aferente a favor de la filtración y una eferente que genera reabsorción. Lo que se quede dentro del túbulo es excretado. Las secreciones son otra cosa. Secreción es la orina. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces, dentro de esta unidad, en verdad tenemos entonces la arteriola aferente. Bueno, cápsula de Bowman, arteriola aferente y la arteriola eferente. Falta una cosa, las células mesangiales, que tienen por objetivo secretar Interleucina 2. interleucina. El factor de sobrevivencia leucocitario secretario. No. ¿Qué secreta? Renina, que después estimula la angiotensina, se vuelve angiotensinógeno. Angiotensinógeno, angiotensina 1, 2, ACE converter y al 2 se llama eje. El factor, la interleucina 2, para que nadie se equivoque nunca más, es el factor de supervivencia leucocitaria. ¿Alguna vez han escuchado la palabra AINE? ¿Qué significa? Antiinflamatorio no esteroideo. Quiere decir que hay antiinflamatorios esteroideos. Quiere decir que hay antiinflamatorios que tienen enlaces ésteres. Quiere decir que hay antiinflamatorios que están hechos de grasa. Éster. Son ésteres sus enlaces. Por lo tanto, debe haber sustancias antiinflamatorias que generan una disminución del proceso inflamatorio, que están hechas a bases de grasa, como por ejemplo el cortisol. Y si yo saco cortisol de tu cuerpo, lo puedo hacer, le puedo añadir aminoácidos y lo vuelvo un antiinflamatorio esteroideo como la dexametasona. Entonces, para procesos inflamatorios sépticos, como yo necesito que se quede la inflamación ahí, le doy paracetamol, que tiene analgesia, antipirético, pero tiene pobre efecto antiinflamatorio. Entonces, la inflamación permite que las bacterias se queden localizadas. Entonces, no le doy dexametasona. ¿Pero por qué no le doy dexametasona? Porque cuando se pasa el proceso inflamatorio y las bacterias empiezan a recorrer la sangre, el factor de supervivencia leucocitario se inhibe en la presencia de la dexametasona, del cortisol, y tu inmunidad, ¿qué le pasa? Entonces, ¿le damos a las infecciones dexametasona? No, le damos, que para eso se ha inventado, AINES, antiinflamatorio. Por eso. El vaso sanguíneo del riñón tiene este tapiz, esta proliferación del tejido especializado que corresponde a su barrera de filtración, que es única. Si bien hay tejidos que también pueden filtrar las sustancias, como por ejemplo el cartílago y las células ependimarias que filtran la sangre para hacer líquidos cefalorraquídeos, este tapiz es especial porque está compuesto de las siguientes estructuras que los otros no tienen. El primero es la luz del capilar, es decir, la luz del vaso sanguíneo, La segunda es la parte más gruesa de la barrera de filtración, que es la membrana basal. Y finalmente, la que le da la especialidad a esta unidad funcional, los procesos podocitarios o los podocitos, que son verdaderamente células. Cada uno de estos cumple una función específica. La luz capilar, ¿no es verdad? La luz capilar es esta unidad que está llena de poros porque el vaso sanguíneo es trabecular. Cuando el proceso está abierto, las trabéculas se separan y es más fácil que las sustancias la atraviesen. Sin embargo, la trabécula siempre está abierta si la membrana basal
extensa y le mantiene con un grado de rigidez más laxo que el resto de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta barrera de filtración es más laxa que el resto, por lo tanto filtra más o menos. Entonces filtra más o menos en un índice de tiempo. Por lo tanto, podemos deducir que el riñón nunca deja de filtrar. Nunca. No importa si estás durmiendo o estás parado, nunca deja de filtrar. Porque nosotros tenemos un índice de tasa de filtración glomerular que se basa en ml por unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo específica de la tasa de filtración glomerular está explicada con su particularidad en relación a su composición de la membrana de filtración. Sencillo. La unidad, sin embargo, tiene esta finalidad, es verdad, tenemos el túbulo contorneado, la nefrona, que muchas veces acaban en la misma unidad que corresponde al túbulo colector. El túbulo colector, ya les voy adelantando, lo único que absorbe es agua. Es lo único que absorbe. El resto de las unidades, el resto de las sustancias, se van determinando de acuerdo a la regla de la difusión facilitada. ¿Cuál era la primera regla de la difusión facilitada? A favor de la gradient. La primera regla es que goza de estéreo. Entonces, especificidad quiere decir que si hay una proteína que reabsorbe sodio, solo. Y si hay una proteína que reabsorbe glucosa, solo. Y esas proteínas están distribuidas en cada segmento, porque no pueden proliferar el mismo tipo de proteínas en una célula. Tienen que ser distintas. A menos que estemos hablando de células inmunológicas, que como están hablando de interleucinas, me imagino que dominan. Entonces, pero eso es para otra cosa. La unidad, sin embargo, aquí está, fíjense. Entonces, esto es corteza y esto es medio. Todas estas unidades, ¿no es verdad?, tienen la misma función. Si bien las sustancias con las que trabajan son distintas, la función es la misma. Toditas estas. Esta y esta van aparte. Y eso van a ir a leer. Pero esto y esto, porque después vamos a ver esto. Pero esto y esto, se repite este fenómeno en toda la totalidad de la nefrona, en todita. E incluso se reproduce en el túbulo colector, porque si bien se reabsorben las sustancias por difusión simple, cuando tenemos un requerimiento muy grave, la sangre, el agua se reabsorbe por difusión facilitada. Es decir, nace una proteína que reabsorbe agua, eso les estoy diciendo. Pero vamos a ir viendo con calma. Se los presento, aquí están los valores de acuerdo a cantidad. Entonces, en un promedio, se filtran 180 litros de sangre al día. Si bien es un circuito abierto o cerrado el de la sangre. Es cerradísimo. Entonces, siempre filtramos los mismos litros de sangre sin parar, no hay distinción. Pero si tuviéramos que decir cuántos litros son en su totalidad, son en un promedio. Yo mido 1,83 m y peso 85 kilos. ¿Usted cuánto mide? ¿Unos 50 ahí? Entonces, ¿ustedes creen que filtramos lo mismo de orina? No. Es lo primero. Lo segundo, la señorita debe tener hormonas sexuales femeninas, como estrógeno. Quiere decir que sus vasos sanguíneos son más laxos y son más dilatados. Los míos no. Entonces, un mundo de variables que, gracias a Dios, alguien ha encontrado un punto intermedio para todos. Porque además, si yo trajera ahorita una persona de raza negra, que diría, ¿cómo está mi doctor? Así, una cosa de... Les garantizo que aunque midiera y pesara lo mismo por el hecho de ser negro, no filtraría lo mismo que yo. Porque a medida que vayamos avanzando van a ver que cuando veamos las fórmulas que calculan esto, que son la fórmula del MDRD1, bueno, ahorita ya está MDRD7, y la fórmula de Cockcroft-Gott, que es 140 menos edad por peso, dividido entre 72 por creatinina plasmática, se modifica si es mujer o si es negro. Y el MDRD7 se modifica si es mujer o si es negro. Aquí. Ok. 180 litros por. Este video no lo El puedes ver a YouTube. 180 representa el 100% del volumen.
Y este 100% de volumen tiene que mantener una osmolalidad en la vía urinaria de 300 miliosmoles. ¿Cuál era el valor normal de la osmolalidad plasmática? 180, 300. 280, 370, 310. 310 ya es bastante osmolaridad. Es bastante osmolaridad. Si bien está dentro de lo normal, es osmolaridad muy alta. ¿Y a qué se debe eso? Sencillo. A que en este pequeño segmento del cuerpo se concentran todas las sustancias con toda la cantidad de proteínas posibles. ¿A qué me refiero con eso? La presión hidrostática y la presión oncótica, ambas se encuentran aquí. ¿Por qué la presión hidrostática? Porque está llegando agua con sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, todas las sustancias. ¿Y por qué la presión oncótica? Sencillo. ¿Qué es esto? Una célula. Una célula con gran concentración de proteínas. Entonces, presión hidrostática que llega y presión oncótica local. Todas las presiones que hemos aprendido están acá, por eso se las he enseñado. No deberían tener problema en fisiología renal, ojalá. Y la continuación, es verdad, es el túbulo contorneado proximal, que llega el flujo neto, 100%. Por ende, ¿qué conviene más? Que el lugar donde llega más sangre, o el lugar que llega menos sangre, tenga más proteínas. ¿Cuál debería tener más proteínas? Para reabsorber. Lógico, entonces la mayor parte de las sustancias, el 80% de las sustancias, sodio, potasio, glucosa, bicarbonato, magnesio, todo, en su mayoría se reabsorbe en este segmento. A medida que va avanzando el segmento, encontramos el inicio del asa de Henle, ¿no es verdad? El inicio del asa de Henle, fíjense, por eso es tan difícil ser nefrólogo, el inicio del asa de Henle que filtra 54 litros. ¿Y por qué filtrará 54 litros? Porque este volumen se empezó a difundir y empezó a ser reabsorbido. Entonces, para cuando ya llega el volumen de sangre hasta acá, ya se reabsorbió un porcentaje y queda el 30%, corresponde a 54 litros. ¿Alguien aquí conocen que orine 180 litros al día? Entonces el riñón reabsorbe mucha agua. ¿Conocen a alguien que orine 54 litros al día? Entonces el riñón reabsorbe mucha agua. La osmolaridad se mantiene porque se mantienen las presiones. Entonces se reabsorbe y se secreta en mismas cantidades. Al final del asa de Henle corresponden a 18 litros al día. El percentil de volumen, ¿por qué le preguntó a su compañera si absorbíamos lo mismo? Porque es imposible. Y aquí está, pero está vacío. Porque depende. Si yo ahorita, en el transcurso de la mañana hasta este momento, me he tomado 2,5 litros de agua, voy a tener una variable. Pero si me he tomado apenas 700 ml de agua, ¿voy a tener lo mismo? No. Para cuando lleguemos a este valor, se va a ver modificado de acuerdo a la dieta. Eso se llama ley de balance de masa. Porque si no he tomado nada, voy a reabsorber mucha agua. Si mis necesidades de agua han sido ya cubiertas, voy a excretar mucha agua. Sencillo. Y finalmente, el túbulo colector. ¿Cuánto filtra? 1.5 litros al día. ¿Este valor le suena familiar? Se llama gasto urinario. Así como el gasto cardíaco, que era el volumen de sangre que salía en un latido en una unidad de tiempo de 1 minuto, en una unidad de tiempo de un día, ¿orinaremos 1,5 litros? Sí. Aquí está. 50.200 miliosmoles. Entonces, la unidad para sus vidas, señores, no para mi clase, para sus vidas, la unidad que determina el gasto urinario es el túbulo colector. Todo antes de eso puede reabsorber o variar, pero cuánto ha orinado una persona lo determina exclusivamente el túbulo colector. El túbulo colector determina cuánto orina una persona. En cada segmento, fíjense, hay R y S. R y S. Se reabsorbe y se secreta. ¿Y por qué reabsorbemos y secretamos? ¿Cuál es la finalidad de eso? Acá está. ¿Se ha modificado el valor de agua? Sí, pero la osmolaridad no se ha modificado. Es decir, utiliza la ley de Starling para igualar las presiones
Y de esa forma, ¿qué pasa? Si las presiones están igualadas, si las presiones están igualadas, ¿se puede dermatizar o se puede deshidratar? No puede. Para eso. ¿Alguna vez han escuchado un edema renal? Sí, existe, pero no son aquí, son post-renales. Si tienes una piedra obstruyendo tu vejiga, se dermatiza. Pero no es por eso. Entonces vemos, ¿no es verdad?, el patrón de movimiento de las moléculas que tienen que llegar por la sangre y filtrarse. Cuando se filtran, fíjense, porque esto es importante, cómo el agua, las sustancias con el agua están ocupando ya un espacio en la cápsula de Bowman. Se empiezan a difundir las sustancias, es decir, primero, ¿qué se va a mover? Las sustancias que necesitan proteínas para absorberse, las sustancias que se mueven sin proteínas. Entonces, ¿qué es lo primero que se difunde? Entonces, por eso está ahí, para garantizar esto, la difusión simple del agua, y posteriormente, no es verdad, la activación de las proteínas que reabsorben las sustancias, que vamos a ver después cómo se reabsorben las sustancias. Entonces tenemos una serie de variables que corresponden a la filtración, es decir, las sustancias que han ingresado a la luz del túbulo, las sustancias que vuelven a la sangre, que se llama índice de reabsorción, y las sustancias que estaban en la sangre, que ya no vamos a necesitar, que vuelven al túbulo renal, que corresponde a la secreción, y finalmente la pérdida, que es la excreción. Estas variables son filtración menos reabsorción más secreción es igual a excreción. ¿Y para qué sirve esto? ¿Por qué estamos viendo estas variables? ¿En qué nos ayudan? Lo que nosotros estamos viendo es que el plasma sanguíneo es el que está filtrado. Este plasma sanguíneo, a medida que va avanzando por los circuitos, que es túbulo contorno aproximado, los segmentos de la nefrona, va aumentando o disminuyendo la cantidad. Va disminuyendo, correctamente. Pero ¿cómo va la reabsorción? Va disminuyendo, va aumentando. La reabsorción aumenta, correcto. Hay secreción, que es la pérdida, filtración, que es la pérdida, y la reabsorción, que le gana a ambos. ¿Y cómo hace para ganarles? Muy sencillo. Usted también aquí en la barrera de filtración, tal cual como se les había explicado. Esto es una microfotografía. ¿Ven? Es especial. Los vasos sanguíneos son lisos. Y en esta microfotografía tienen esta red. Está hecha para filtrar. Entonces lo que ustedes están viendo es una imagen, no es verdad, anterior. Es como si estuvieran viendo de frente al vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, como ustedes pueden ver, entonces repasamos las partes, no es verdad, del glomérulo. Tenemos la cápsula de Bowman, no es verdad, que está donde se encuentra la mayor parte de las cosas. Tenemos los capilares, que corresponden al arteriol aferente y digamos la arteriol aferente, los procesos podocitarios o los podocitos y las células mesenteliales. Todos esos son los componentes de la barrera de filtración. Entonces aquí vemos, ¿no es verdad?, la luz capilar, las trabéculas del vaso sanguíneo por el que pueden pasar las sustancias y los procesos podocitarios. Todo lo que pasa a este segmento ha sido filtrado. Todo lo que está en el segmento amarillo ha sido filtrado. Todo lo que está en el segmento sanguíneo no ha sido filtrado. Esta barrera de filtración determina por las tres variables que les había mencionado. ¿Cuál es la primera variable? El tamaño. Las moléculas grandes no las pasan, no pasan la barrera de filtración. La siguiente variación, el peso. Sustancias mayores a 16, 28.000 kilodaltons no pueden atravesar la barrera de filtración. Y finalmente, la carga eléctrica. Si nosotros viéramos, ¿no es verdad? Tenemos, ¿no es verdad?, nuestros procesos podocitarios. ¿Qué le sigue? La membrana basal y finalmente la luz capilar. La membrana basal es gruesa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las moléculas que son pequeñas, ¿no es verdad? Las moléculas pequeñas, como por ejemplo, ¿cuáles? Tienen una posibilidad de atravesar ¿qué cosa? Además, las trabéculas del vaso sanguíneo, ahí, ¿no es verdad?, pueden salir por aquí. Como la membrana basal es gruesa, sin embargo, pueden atravesarla por su diámetro, ¿no es verdad?, y finalmente ser filtradas y pasan ¿a dónde? Aquí. Sin embargo, las proteínas son muy pesadas y no pueden pasar.
Esa es la primera variable. La segunda variable tiene carga eléctrica. ¿Y qué carga eléctrica cree que tiene positivo? Por lo tanto, se repele y no podemos filtrar las proteínas. Entonces, cuando hay proteínas en la sangre, se llama proteinuria, que llama la atención. Las proteínas en sangre no deben ser mayores a los 5 miligramos, deben ser menos de 5 miligramos. Ese es el valor de referencia. Por encima de los 5 miligramos se llama proteinuria microscópica. Por encima de los 150 miligramos se llama proteinuria macroscópica. Y por encima de los 300 miligramos se llama proteinuria en rango nefrótico. No es normal, porque la proteinuria en rango nefrótico responde a un síndrome que se llama síndrome nefrótico, lógicamente. ¿Y qué es señal de que hay una lesión renal? Quiere decir que esto está tan separado que se está filtrando todo en cantidades nefróticas. En contraste, entonces, ya que hemos visto las 3 variables, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden llegar a pasar? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos no debo encontrar en un agarro, tomo la muestra de orina y la pongo al microscopio, no debe haber más de 3, de 1 a 3 eritrocitos por campo. Si es más de eso, se llama hematuria microscópica. ¿Y cómo vemos la hematuria macroscópica? El microscopio, orina, sangre. Muy característico del síndrome nefrítico. Tenemos un síndrome nefrótico en el que orinamos gran cantidad de proteínas, normalmente el inicio de la enfermedad renal crónica, y una enfermedad que contrasta en la que orinamos sangre, que corresponde al síndrome nefrítico. Está diciendo, uno está funcionando mal e irregular y las trabéculas están lesionadas, un síndrome nefrótico. Estoy orinando sangre porque hay un proceso inflamatorio o infeccioso, síndrome nefrítico. Pero no se preocupen, eso va a ir a su tarea. La circunstancia, sin embargo, con las respectivas sustancias es que para que éstas puedan avanzar, ¿se acuerdan de esto? Sí. Las fuerzas de Starling nos explican que tiene que haber, ¿qué cosa? Presión. Entonces tiene que, de acuerdo a las variables que habíamos visto las variables que eran filtración versus excreción, absorción, secreción, ¿no es verdad? Que el resultado final, perdón, era la excreción. Entonces, esa pequeña fórmula nos estaba diciendo que hay fuerzas a favor de filtrar la sangre y hay fuerzas que se oponen a filtrar la sangre. Las fuerzas a favor de la filtración de sangre, aquí está, es la presión. La presión hidrostática está hecha para garantizar la tasa de filtración glomerular. En contraste, tenemos 2 variables que están en contra de la filtración, que corresponden a la presión oncótica, porque hay proteínas aquí. Aquí están las proteínas. Le están dando carga eléctrica negativa a las células. ¿Y las células viven en carga eléctrica negativa, sí o no? Sí. Sí, solo cuando funcionan se despolarizan. Excepcional. Y tenemos la última variable que es propia de este órgano. ¿Se acuerdan de esta imagen? Que se llama presión hidrostática de Bowman. Entonces tenemos una variable en contra, la presión hidrostática de Bowman, y la presión oncótica. Pero 15 más 30, 45. 55 milímetros de mercurio de presión hidrostática. Gana. La presión hidrostática. ¿Se filtra? Sí. Sin embargo, si yo tengo diarrea marcada, vómitos, me han clavado un puñal y pierdo sangre, ¿qué presión pierdo? Hidrostática. Pierdo presión hidrostática. Entonces, ¿filtra sangre el órgano? No. ¿El paciente orina? Sangre. Ustedes saben por qué. No importa por qué te hayas metido al hospital, porque te ponen la sonda. Porque tengo que cuantificar. Tengo que ver que tu presión hidrostática, porque si no le está llegando sangre a este órgano, no le está llegando sangre a ninguno. Es mi índice. ¿Por qué es un índice? Porque es una referencia. Porque funciona particularmente bien con presión hidrostática del riñón. Si yo cuantifico la función renal, estoy cuantificando la perfusión de los tejidos. Así de fácil. Entonces, por esto aquí, nuestra referencia.
Pero aquí tenemos una variable extra que es la presión hidrostática de todo. Entonces, sin embargo, por ejemplo, yo pierdo la presión hidrostática, ¿no es verdad? Disminuye la tasa de filtración global. Otra variable es la variable vascular. ¿Se acuerdan? Yo les he explicado que los vasos sanguíneos estaban inervados. Pueden determinar el diámetro con el que es tenido. La variable, por ejemplo, no es verdad que determina las lesiones renales también, es que hay dos polos. Hay la hipofunción por vasoconstricción y hay la hipofunción por vasodilatación. La ley de Poisson nos dice que la máxima elongación de la fibra miocardial, la ley de Poisson es que el flujo es directamente proporcional al radio, inversamente proporcional a la longitud. Si el vaso sanguíneo está muy cerrado, muy difícilmente se genera el fenómeno de la presión. Y el poco fenómeno que sale es muy fuerte. En contraste, cuando está muy vasodilatado, el estímulo se pierde. La presión muy elevada, por aumento de la resistencia vascular sistémica, o la vasodilatación sistémica, ambos influyen en la hipofunción renal. Ambos determinan. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Tenemos dos variables que determinan dos mecanismos de lesión. La vasoconstricción, como por ejemplo, ¿en qué cosa? La crisis hipertensiva. El paciente tiene hipertensión, se comió un bloque de sal, le dio una crisis hipertensiva y sus vasos sanguíneos se tensaron tanto que no le llega sangre a su riñón. En contraste al shock séptico, por ejemplo, que es la destrucción de las proteínas, de las uniones estrechas a base de proteínas por las toxinas bacterianas que hay en la sangre, ya sea por E. coli o por Pseudomonas aeruginosa, generan que se vasodilate tanto el vaso sanguíneo que se pierde la presión. Entonces hay uno que está tan cerrado que se pierde la presión y hay uno que está tan abierto que se pierde la presión. Estos vasos sanguíneos en condiciones fisiológicas, sin embargo, responden a los mismos estímulos que el resto de los vasos sanguíneos que hemos visto cuando llevábamos simpático y parasimpático. El estímulo alfa adrenérgico hará que se contraiga y el beta adrenérgico hará que se dilate. Así de sencillo. La reabsorción. La reabsorción, como les había explicado al principio de la clase, ¿no es verdad? Es volver a permitir el ingreso de las sustancias filtradas al ciclo vascular o al segmento vascular. La mayoría de los procesos de reabsorción se logran a través de difusión facilitada. ¿Listo? Ya está aquí por ahí. Hasta aquí.